Vianney García dejó helada a Azucena Oresti en vivo, frente a todos, y lo que ocurrió después fue tan contundente que la panista Paulina Rubio supuestamente no pudo articular una sola respuesta. Literalmente, silencio total. Y si crees que eso ya fue suficiente para poner en su lugar a toda la oposición junta, espera a escuchar lo que viene, porque esto apenas está empezando, y si ya estás aquí, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque cada semana hay un caso así que no te puedes perder. Lo que ocurrió en esa mesa de debate tiene más capas de lo que parece a primera vista. Según diversas fuentes que siguieron el programa de cerca, Vianney García habría entrado al espacio de Azucena Oresti con información, con datos concretos y con una paciencia calculada, esperando el momento exacto para usarlos. Y cuando ese momento llegó, lo aprovechó sin titubear. Pero hay algo más debajo de todo esto, algo que tiene que ver con una oposición que, según análisis de fuentes independientes, llevaría meses construyendo un relato que, al primer empujón serio, se desmoronaría solo. Lo que se vio ahí no fue un debate en los términos convencionales del término, fue, según quienes lo observaron, una disección pública. Y tú, amigas y amigos, mereces escuchar cada detalle de lo que supuestamente ocurrió en esa mesa. Antes de continuar, si este tipo de análisis es lo que buscas cada semana, suscríbete a este espacio porque aquí no paramos. Y lo que viene en este caso en particular, vale mucho la pena escucharlo completo. Porque el PAN llegó a esa mesa con una propuesta que, según sus propias declaraciones públicas recientes, buscaría supuestamente regular las conferencias mañaneras del gobierno, argumentando que esos espacios serían, en sus propias palabras parafraseadas, focos de desinformación donde nadie tendría posibilidad real de réplica. Azucena Oresti la respaldó. Paulina Rubio la defendió con toda la convicción que pudo reunir en ese momento. Y Claudia Naya sumó sus propios argumentos al coro. 3 voces contra una. La lógica indicaría que quien estaba sola iba a quedar superada por el peso numérico del debate. Pero la lógica no cuenta cuando uno de los lados llega con los hechos documentados y el otro solamente llega con el discurso construido. Eso, amigos, es exactamente lo que iba a quedar expuesto en los minutos siguientes de esa conversación. La propuesta del PAN, según lo que sus propios representantes explicaron en esa mesa, buscaría aplicar los lineamientos de derechos de audiencia a las conferencias de prensa del gobierno federal. El argumento sonaba técnico en la superficie, casi neutral en su formulación. Se argumentó, según fuentes que cubrieron el programa, que cualquier espacio donde se opina debería identificarse claramente como opinión y no como información. Hasta ahí, aparentemente, ningún problema de fondo. Pero entonces, Vianney García hizo la pregunta que nadie esperaba. Y esa pregunta abrió un boquete que la oposición todavía estaría tratando de tapar, según analistas que siguieron el caso. Porque si la lógica del PAN es que los espacios donde se opina deben regularse igual que los espacios donde se informa, la pregunta obvia es por qué esa misma lógica no se aplicó nunca a los medios privados, que durante décadas operaron exactamente de esa forma, mezclando opinión e información sin distinción, sin que el PAN pronunciara una sola palabra al respecto. Ahí empezó el primer problema. Y ese, mis amigos, es solo el primero de los golpes que estaban por venir en esa mesa. Suscríbete a este espacio si quieres seguir viendo cómo se desmonta este tipo de doble discurso semana a semana. Porque hay más casos exactamente iguales esperando ser contados aquí. Y el primer golpe de hipocresía dejó una huella que no se pudo ignorar. Porque lo que el PAN habría estado defendiendo en esa mesa, según se pudo observar, es la aplicación de un criterio que durante décadas sus propios aliados mediáticos incumplieron sin consecuencias. La pregunta que Vianney García dejó flotando en el aire no era retórica ni decorativa. Era la pregunta que cualquier observador honesto tendría que hacerse al escuchar ese argumento.
Si el problema es mezclar opinión con información sin etiquetarla, ¿dónde estaba el PAN cuando eso ocurría sistemáticamente en los espacios que ellos mismos frecuentaban, donde les daban tribuna, donde sus voces eran amplificadas sin ningún tipo de distinción editorial? La respuesta, según lo que se pudo escuchar en esa mesa, no llegó. Y cuando la respuesta no llega, el silencio habla por sí solo, con una elocuencia que ningún argumento puede igualar. Esto no fue un accidente. Fue el resultado predecible de llegar a un debate con un argumento que no resiste la prueba de la consistencia. Y lo que vino después fue todavía más revelador, porque el segundo golpe ya estaba esperando a que terminara el primero. Azucena Oresti supuestamente llevó a esa mesa el argumento del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, insistiendo, según diversas fuentes, en que sus actividades recientes calificarían como campaña anticipada. Lo mencionó con la seguridad de quien cree que tiene una carta ganadora lista para jugarla en el momento preciso. Vianey García la dejó hablar. Esperó. Y luego señaló algo que cambió completamente el peso de esa conversación y que nadie del otro lado de la mesa supo cómo absorber. Porque si repartir un periódico en un distrito específico se cataloga como campaña anticipada bajo esa lógica, entonces habría que explicar cómo es que los propios precandidatos de varios partidos, incluyendo los de oposición, llevarían meses, según diversas fuentes, recorriendo territorios con lonas, brigadas, espectaculares y supuestamente hasta despensas, sin que nadie en esa misma mesa hubiera dicho una sola palabra pública al respecto. Y ahí, justo ahí, el argumento de Oresti perdió todo su peso específico. Porque el problema fundamental, cuando aplicas una lógica solamente en una dirección, es que cualquiera puede voltear esa misma regla y apuntártela de regreso con la misma fuerza. Eso fue exactamente lo que ocurrió en vivo, frente a todos los que estaban viendo. Y ya lo sabes, lo más revelador de todo no fue el señalamiento en sí mismo, sino lo que pasó inmediatamente después, porque la reacción que dio Azucena Oresti a ese contraste dice mucho más que cualquier argumento que hubiera podido ofrecer en ese momento. Quien quiera seguir de cerca este caso, y los que vendrán, que se suscriba a este espacio ahora mismo, porque aquí no vamos a dejar de contarlo y cada semana hay una capa nueva que sacarle. Y mientras esto ocurría en esa mesa, Paulina Rubio intentaba sostener la posición del PAN sobre las mañaneras con un argumento que en papel sonaba sólido, pero que tenía una grieta enorme en su centro mismo. Según sus propias declaraciones en ese programa, y esto es importante porque ella misma lo habría dicho, según fuentes que monitorearon el debate, el PAN habría advertido desde el año pasado que los lineamientos de derechos de audiencia tendrían como objetivo supuestamente censurar a los medios, obligándolos a distinguir entre opinión e información para que el gobierno pudiera ejercer sobre ellos un marcaje personal. Hasta ahí, dentro de su propia lógica interna, suena como una denuncia legítima. Pero entonces Vianey García hizo la pregunta que Paulina Rubio no pudo responder frente a todos. La pregunta era directa, sin adornos, sin rodeos. ¿Ustedes se pondrían la playera de apoyo a Rufo? Silencio. Sin respuesta. Absolutamente nada. Y ese silencio, amigas y amigos, vale más que cualquier argumento elaborado durante horas, porque lo que hay detrás de esa pregunta es una historia que la oposición preferiría que no se contara con todos sus detalles, y que vamos a contar aquí completa sin omitir nada. Antes de continuar, un dato importante. Suscribirte a esta plataforma no cuesta nada, y te asegura que no te pierdas la próxima vez que alguien se quede sin máscara frente a las cámaras. Porque según fuentes que habrían seguido el caso de cerca, el primer gobernador panista al que se hace referencia, supuestamente tendría vínculos con una empresa que, según se habría informado en su momento, nació con un objeto social completamente distinto al que después adquirió, registrada originalmente como empresa de asesorías y servicios varios. Y esa empresa,
Según esas mismas fuentes, habría cambiado su objeto social justo en el periodo en que ese funcionario llegó a ocupar un cargo relevante. Lo que habría cambiado, según se reportó, es que la empresa pasó a poder operar en el ramo de hidrocarburos, justo cuando él entró al cargo. Eso, en el lenguaje de la calle mexicana, tiene un nombre que todos conocemos perfectamente bien y que no necesita traducción. Pero el PAN, que según sus propias declaraciones públicas, llevaría meses hablando de transparencia, de rendición de cuentas y de señalar supuestas irregularidades en el gobierno federal, no habría dicho una sola palabra pública sobre este caso específico. Y cuando Vianey García le preguntó a Paulina Rubio por qué no trajo una sola portada de algún medio que hubiera cubierto esa historia, la respuesta fue ese mismo silencio elocuente que ya se había repetido antes en esa mesa. Ambas opciones son igualmente reveladoras, porque si los medios no lo cubrieron, esa también es una historia que merece contarse. Y si lo cubrieron, y Rubio decidió no traerlo, eso dice aún más sobre las prioridades de quienes llegaron a ese debate. Aquí en este espacio, lo seguimos de cerca, así que no te pierdas lo que viene. Suscríbete para que no te quedes fuera cuando salgan los siguientes datos. Había algo más debajo de toda esta discusión que Vianey García fue construyendo con paciencia a lo largo de toda la conversación y que Azucena Oresti, supuestamente, no alcanzó a ver venir hasta que ya era demasiado tarde para reencuadrar el debate. El argumento central de la oposición en esa mesa, según se pudo escuchar en las fuentes que cubrieron el programa, era que las conferencias mañaneras serían un espacio de desinformación que no debería tener los privilegios que tiene, que nadie podría replicarle al gobierno en ese foro, y que eso representaría una amenaza real para la libertad de prensa en el país. Suena fuerte, suena indignante, incluso para quienes no tienen una posición política definida. Pero entonces, Vianey García recordó algo que todos deberían tener muy presente antes de hablar de ese tema. Cuando ese espacio de conferencias diarias comenzó hace ya varios años, los mismos sectores que hoy quieren regularlo dijeron que nadie lo vería, que nadie estaría ahí, que no tendría ningún impacto real sobre la opinión pública, que era un ejercicio sin sentido práctico ni político. Y hoy, esos mismos sectores quieren estar ahí, quieren que ese foro les abra sus puertas, quieren tener voz en ese espacio que antes describían como irrelevante y sin audiencia. Eso, como bien lo sabes, se llama contradicción. Y del tipo que no tiene explicación fácil ni salida cómoda. Porque o el espacio vale o no vale. Las dos cosas al mismo tiempo no funcionan, al menos no sin que alguien en algún momento lo note y lo señale públicamente. Y Vianey García lo notó, en vivo, frente a todos los presentes en esa mesa. Y este no fue un detalle menor ni un golpe de oportunidad aislado, porque ese contraste entre lo que se dijo antes y lo que se está pidiendo ahora es, según analistas que revisaron el caso, el patrón más consistente de todo el debate. No es que la oposición haya llegado mal preparada en términos técnicos, es que llegó con argumentos que solo funcionan si el interlocutor no tiene memoria, o si no está dispuesto a usarla en público. Y Vianey García sí la tenía, y sí estaba dispuesta a usarla. Cada vez que se planteó un argumento que dependía de que nadie recordara lo que se había dicho antes, ella lo recordó. Cada vez que se presentó una exigencia que requería que nadie aplicara el mismo criterio al que la hacía, ella lo aplicó. No es magia, no es un talento especial, es simplemente llegar con los hechos, cuando el otro lado solamente llega con el discurso. Y eso, en un debate televisado frente a una audiencia que está viendo y escuchando, tiene consecuencias que no se pueden editar ni reencuadrar una vez que ya ocurrieron. Lo que se dijo en esa mesa ya no se puede desdicho. Y eso es precisamente lo que hace que este caso sea distinto a un simple traspié comunicacional de la oposición. Claudia Naya intentó en ese punto introducir el argumento de la justicia selectiva, señalando supuestamente que Morena
aplicaría criterios distintos dependiendo de quién estuviera bajo investigación o señalamiento público. El argumento tenía cierta lógica interna que no se puede ignorar del todo, pero tenía también un problema de base que Vianney García señaló sin rodeos y sin concesiones. Si el argumento es que existen personas supuestamente afiliadas a Morena que habrían cometido irregularidades y que el partido no actuaría con la misma severidad con la que demanda que actúen otros, pues bien, que se inicien los procedimientos correspondientes, que se investigue con la profundidad necesaria y que se apliquen las sanciones que correspondan según la ley. Nadie en esa mesa estaba argumentando lo contrario de manera explícita, pero ese argumento pierde consistencia estructural cuando viene de sectores que, según diversas fuentes, llevarían años protegiendo a sus propios funcionarios de investigaciones similares sin rendir cuentas de esa protección. La vara que se le pide a otros es exactamente la vara que uno mismo debería estar dispuesto a soportar sin quejarse. Y en ese punto específico de la conversación, la mesa había dejado de ser un debate de ideas para convertirse en algo más parecido a un ejercicio de contabilidad política, donde los números no cuadraban del lado de la oposición por ninguna vía que se revisara. Esto no termina aquí. Hay más casos como este documentados, y este espacio los va a seguir exponiendo uno a uno. Suscríbete si quieres estar presente cuando eso ocurra. Porque hay algo que ocurrió en esa mesa que supera el debate específico sobre las mañaneras, sobre Rufo, sobre los hijos de expresidentes o sobre los lineamientos de audiencia como tema puntual. Hay algo estructural que quedó expuesto en esa conversación y que vale la pena nombrar con toda claridad. El patrón que Vianney García habría demostrado con cada intervención, según analistas que revisaron el programa con detenimiento, es el siguiente. La oposición llega con un argumento aparentemente sólido en su formulación superficial. Se le pide que lo sostenga con coherencia, aplicada también a sus propios casos y a sus propios actores. Y en ese momento, el argumento se desmorona. No necesariamente porque sea completamente falso en todos sus elementos, sino porque quienes lo hacen no estarían dispuestos a aplicarlo de manera consistente cuando el criterio apunta hacia su propia dirección. Eso ocurrió con la propuesta sobre las mañaneras y la lógica de regulación de medios. Ocurrió con el argumento de la campaña anticipada y los precandidatos de oposición haciendo exactamente lo mismo. Ocurrió con el caso del gobernador panista y la empresa que cambió su objeto social hacia hidrocarburos en el momento exacto en que él entró al cargo. Y ocurrió, de la forma más visible y documentada de todas, cuando Paulina Rubio no pudo responder si apoyaría a su propio correligionario bajo investigación. 3 veces el mismo patrón, en el mismo programa, en la misma mesa, frente a los mismos testigos y frente a todos los que estaban viendo desde sus casas. Eso ya no es coincidencia ni mala suerte comunicacional. Y ahora viene lo que realmente hace que este caso sea cualitativamente distinto a todos los demás debates políticos recientes que hemos visto en televisión. Porque hasta aquí podríamos estar hablando simplemente de un mal día para la oposición en un programa, un traspié, una mala preparación, algo que se puede explicar como falta de coordinación y superar en la siguiente aparición mediática. Pero hay un detalle que cambia completamente el peso de todo lo que se dijo en esa mesa. Ese detalle tiene que ver con el cuarto audio de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, que supuestamente habría sido presentado en ese mismo programa en el periodo previo al debate que hemos estado describiendo. Según fuentes que siguieron de cerca esa información, ese audio supuestamente mostraría a la gobernadora en una conversación donde se comprometería a compartir cierto tipo de información bajo un acuerdo específico con autoridades extranjeras. Lo que el audio supuestamente revelaría, de ser auténtico según esas mismas fuentes, es que existiría un documento descrito por algunas de ellas como una especie de carta de intención, en la que la gobernadora habría indicado de qué temas podría hablar y bajo qué condiciones, con la presencia de su abogado durante el proceso.
Eso, según las mismas fuentes que revisaron el material, sería lo que convierte este caso en algo cualitativamente distinto a cualquier otro escándalo político reciente, y por eso Vianney García lo habría puesto sobre la mesa en el momento preciso en que Azucena Oresti intentaba hablar de campaña anticipada como si ese fuera el tema más urgente del día. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en torno a este caso en las próximas semanas va a necesitar que estés aquí para seguirlo completo y con todos los detalles que irán saliendo. Lo que Vianney García habría revelado en ese momento fue la magnitud real de la contradicción que estaba sentada al otro lado de la mesa. Porque la oposición llevaría meses argumentando, según fuentes que han seguido sus posicionamientos públicos, que ciertos funcionarios del gobierno federal habrían cometido supuestos actos de traición a la patria al presuntamente mantener contacto con autoridades extranjeras, en condiciones que esos mismos sectores de oposición considerarían inaceptables bajo cualquier circunstancia. Ese ha sido uno de sus argumentos más repetidos en tribuna legislativa, en apariciones mediáticas y en conferencias de prensa durante los últimos meses. Pero si el argumento es que mantener ese tipo de contacto con autoridades extranjeras bajo ciertas condiciones constituiría una traición a los intereses nacionales, entonces habría que explicar con precisión qué categoría le correspondería a un acuerdo donde una gobernadora, supuestamente según esas fuentes, indicaría de antemano qué información puede compartir y bajo qué términos específicos, con la presencia de su propio abogado como testigo del proceso. La oposición no lo ha explicado. Y esa ausencia de explicación es tan reveladora como cualquier declaración que pudieran haber hecho al respecto. Porque cuando el silencio es selectivo y aparece exactamente en los momentos donde uno mismo estaría bajo el mismo criterio que aplica a otros, ese silencio se convierte por sí solo en el argumento más poderoso del debate. Y ese argumento, mis amigos, lo estarían construyendo ellos solos, con cada día que pasa, sin una respuesta coherente. Las reacciones a todo esto no se hicieron esperar en los círculos que siguen este tipo de debates políticos. En redes sociales, según se pudo observar en el monitoreo de esas conversaciones digitales, el clip del momento en que Paulina Rubio supuestamente no pudo responder la pregunta sobre Rufo, comenzó a circular con rapidez entre usuarios de distintas tendencias políticas. Los comentarios, según diversas fuentes que monitorearon esa conversación en línea, mostrarían una mezcla particular de incredulidad y de esa especie de satisfacción que experimenta la gente cuando ve a alguien recibir exactamente lo que considera que merece en términos de coherencia argumentativa. Azucena Oresti, por su parte, no habría emitido ningún comentario público adicional sobre los puntos específicos que Vianney García dejó sin respuesta en esa mesa durante el resto de ese día ni en los días inmediatos que siguieron. Y ese silencio posterior, sumado al silencio de Rubio durante el debate en vivo, pinta un cuadro bastante claro de cómo terminó esa conversación para quienes llegaron con más voces, pero con menos argumentos sostenibles. Porque cuando tienes las respuestas, las das en el momento. Cuando no las tienes, guardas silencio y cambias de tema hacia algo más cómodo. Eso fue exactamente lo que ocurrió, según las fuentes que siguieron el programa. Y esto no termina aquí, porque hay más capas en este caso que todavía no han salido a la superficie, y este espacio las va a seguir contando. Y si quieres que sigamos exponiendo este tipo de hipocresía cada semana, suscríbete a este espacio, porque esto apenas empieza, y el próximo caso ya está en proceso. Lo que este caso deja sobre la mesa va mucho más allá del debate de un día específico en un programa de televisión. Hay una pregunta que incomoda profundamente y que nadie en la oposición ha querido responder de frente con la consistencia que el argumento exige. Si la vara con la que mides a los demás no es la misma vara que estás dispuesto a soportar tú mismo cuando se voltea en tu dirección, ¿con qué autoridad moral pides que te tomen en serio como alternativa política? Esa es la pregunta que Vianney García habría hecho sin hacerla directamente con esas palabras.
a través de cada contraste que planteó, de cada silencio que provocó con sus preguntas y de cada momento en que el argumento de sus interlocutoras se dobló bajo el peso de su propia inconsistencia interna. No fue un ataque personal, fue la aplicación del mismo criterio que ellas mismas trajeron a esa mesa, devuelto con la misma intensidad hacia el lado del que había salido originalmente. Eso es lo que ocurrió. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga la credibilidad política en este país, aquí vamos a seguir señalándola cada vez que aparezca documentada y con fuentes que la respalden. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo caso, porque hay más, están documentados y este espacio los va a contar sin omitir los detalles que otros prefieren no mencionar. La oposición salió de esa mesa con considerablemente menos de lo que trajo, según analistas que evaluaron el resultado del debate. Paulina Rubio, sin poder defender públicamente a su propio correligionario, bajo investigación cuando se le preguntó de manera directa. Azucena Oresti, con su argumento de campaña anticipada, devuelto en su contra con ejemplos concretos de precandidatos de oposición, haciendo exactamente lo mismo, sin consecuencias ni señalamientos desde esa misma mesa. Y la propuesta del PAN sobre las mañaneras, expuesta como lo que supuestamente sería, según diversas fuentes, que la analizaron en profundidad, un instrumento pensado para un objetivo específico, que tendría poco que ver con la libertad de prensa en términos reales, y mucho que ver con recuperar espacios de influencia que la ciudadanía ya decidió en qué manos dejar según los resultados electorales recientes. Eso es lo que supuestamente ocurrió. En vivo, sin edición posterior, sin red de seguridad ni posibilidad de corrección una vez dicho. Y la próxima vez que alguno de estos actores llegue a una mesa con un argumento construido sobre premisas que no están dispuestos a aplicar de manera consistente, cuando el criterio apunta hacia su propia dirección, ya saben lo que puede pasar cuando el interlocutor sí llega preparado con los hechos. Vianney García ya les mostró exactamente cómo se hace. Y este espacio seguirá mostrando cada caso igual que este mientras sigan ocurriendo.